El principio de correspondencia, el mapa que conecta todos los mundos. En 1963, el meteorólogo Edward Lorenz estaba modelando el clima en una computadora primitiva cuando hizo el descubrimiento que fundaría la teoría del caos. Repitió una simulación comenzando desde un punto levemente diferente al original, una diferencia de una 10.000ª en los valores iniciales, y encontró que el resultado final era completamente diferente. No levemente diferente, radicalmente diferente. Un pequeño cambio en las condiciones iniciales producía diferencias enormes en el resultado final. Lo llamó el efecto mariposa. El aleteo de una mariposa en Brasil puede desencadenar un tornado en Texas. Lo que la teoría del caos reveló no fue que los sistemas complejos fueran arbitrarios o sin ley, fue que sus leyes operaban de manera autosimilar a través de diferentes escalas. Los fractales, que el matemático Mandelbrot comenzó a mapear en los años 70, son el lenguaje visual de esta autosimilaridad, patrones que se repiten a escalas diferentes con la misma geometría. La costa de Bretaña, vista desde el satélite, tiene la misma estructura irregular que un trozo de esa costa, vista desde 1 metro de altura, que a su vez tiene la misma estructura que ese mismo trozo, visto con una lupa. La naturaleza produce, a todas las escalas, variaciones del mismo patrón. Esto es precisamente lo que la tradición hermética describía desde el siglo I con la fórmula: como es arriba, es abajo. Como es el átomo, es la galaxia. Como es en la célula, es en el organismo. Como es en el organismo, es en la sociedad. Y como es en el cosmos, es en la psique. No como metáfora literaria, sino como descripción de la arquitectura fractal de la realidad. El principio de correspondencia, que durante siglos fue considerado superstición precientífica, resulta ser una descripción bastante precisa de lo que la geometría fractal ha demostrado formalmente. La diferencia entre el hermetismo y la teoría del caos es que uno lo dijo en el lenguaje del símbolo y el otro lo dijo en el lenguaje de las ecuaciones. Hermes Trismegisto, la figura semimítica a quien la tradición hermética atribuye sus textos fundacionales, es en sí mismo una correspondencia, la fusión del dios griego Hermes, mensajero entre los mundos, con el dios egipcio Thoth, guardián del conocimiento y la escritura. Esta fusión que ocurrió en el Egipto helenístico alrededor del siglo I produjo el Corpus Hermeticum, un conjunto de textos que influyeron sobre la alquimia, la astrología, la cábala y el neoplatonismo, y que a través de ellos, sobre toda la tradición esotérica occidental también. La tabla esmeralda, el texto hermético más famoso y más conciso, comienza con la formulación del principio de correspondencia de una manera que merece ser citada completa. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para hacer los milagros de la cosa única. No simplemente la analogía entre lo pequeño y lo grande, la identidad funcional entre todos los niveles de la realidad. La cosa única que se expresa en todos ellos son el mismo principio generativo. Paracelso, el alquimista suizo del siglo XVI, que fue también el médico más innovador de su época, usó este principio como fundamento de su práctica médica. El ser humano, decía, es un microcosmos que refleja el macrocosmos. Los planetas corresponden a órganos del cuerpo, los metales corresponden a procesos del alma. Las plantas que crecen en determinados ambientes contienen los principios que sanan las condiciones que esos ambientes producen. Paracelso no describía analogías poéticas, describía correspondencias funcionales que usaba para seleccionar los remedios de sus pacientes con una eficacia que escandalizaba a los médicos de su tiempo. El principio de correspondencia no era su filosofía, era su protocolo clínico.
Leibniz, el filósofo y matemático alemán del siglo XVII que inventó el cálculo de manera independiente a Newton, propuso una metafísica que llamó la teoría de las mónadas. Las mónadas eran entidades fundamentales sin extensión espacial, sin partes, sin ventanas, al exterior, que sin embargo reflejaban el universo entero desde su perspectiva particular. Cada mónada era un espejo del cosmos, no porque recibiera información, sino porque su naturaleza misma, determinada por Dios en el acto de la creación, contenía dentro de sí la perspectiva completa que le correspondía. Esta idea, que la teología de Leibniz hacía difícil de separar de sus premisas religiosas, tiene una versión contemporánea extraordinariamente fértil en el principio holográfico de la física. David Bohm, el físico que fue asistente de Einstein, propuso que el universo tiene una estructura holográfica. En un holograma, cualquier fragmento contiene información sobre la totalidad. Si cortamos un holograma en pedazos, cada pedazo no muestra una parte de la imagen, sino la imagen completa, aunque con menos resolución. Bohm propuso que el universo físico, lo que llamó el orden desplegado, es la proyección de un orden más profundo, el orden implicado en el que toda la información sobre la totalidad está contenida en cada punto. Como es arriba, es abajo. Como es en el fragmento, es en el todo. El principio de correspondencia, visto desde Leibniz y Bohm, no es una analogía mística, es la descripción de una arquitectura real, en la que cada nivel de escala no es una simplificación del nivel superior, sino su efecto completo. Visto desde una perspectiva diferente, lo que esto significa para la sanación es específico y muy poderoso. Trabajar profundamente en cualquier nivel de la experiencia humana, el cuerpo, la psique, las relaciones, la narrativa de vida, produce resonancias que se propagan a todos los niveles. Sana un nivel con suficiente profundidad. Los otros van a cambiar. Las catedrales góticas son quizá el ejemplo más monumental del principio de correspondencia, aplicado al arte y la arquitectura. Sus constructores, los maestros de obras medievales que diseñaron Chartres, Notre-Dame de París, la Catedral de Colonia, no eran simplemente ingenieros excepcionales, eran cosmólogos que construían en piedra el mapa del universo tal como lo entendía su época. Las proporciones de la planta, que en muchos casos reproducen la proporción del cuerpo humano en posturas cruciformes, correspondían a las proporciones musicales que los pitagóricos habían identificado como los intervalos armónicos fundamentales, que a su vez correspondían a las proporciones astronómicas de las órbitas planetarias. El edificio era un microcosmos. Habitar la catedral era habitar el cosmos ordenado por la razón divina. El rosetón, la ventana circular de vidrio de colores que corona las fachadas de las grandes catedrales, es un mandala cristiano. Su geometría construida a compás reproduce las proporciones del ciclo anual del Sol, de las fases lunares, de las constelaciones del zodiaco, la luz que filtra a través de él, a determinadas horas del año, ilumina puntos específicos del interior que los constructores calcularon con una precisión que asombra a los astrónomos actuales. La catedral no representaba el cosmos, era el cosmos, miniaturizado, construido a escala humana, habitado por seres humanos que al entrar en ella entraban simultáneamente, si tenían ojos para verlo, en el orden que regía todo lo existente. Esta ambición, que el arte moderno en su mayoría ha abandonado, de crear correspondencias reales entre la obra y el cosmos que la contiene, de usar la forma sensible para hacer perceptible el orden que subyace a la realidad, es la ambición que unía al arquitecto gótico, al alquimista hermético, al curandero chamánico y al físico teórico que busca la teoría del todo. Todos buscan el mismo mapa. Lo trazan de maneras diferentes, pero el territorio que mapean es el mismo.